no está grabando. ¿Ya? Y les voy a compartir la pantalla para mostrar el trabajo que estaríamos dibujando el día de hoy. Aquí lo estoy mostrando es una imagen, es un dibujo sacado de un libro, ¿no? Dibujo técnico. Un eje, ahí se ve dibujado en una perspectiva isométrica, ¿no? Podemos ver un eje con distintos diámetros, ¿no? Con ranuras, un chavetero, ¿no? Y tanto al inicio como al final, los extremos llevan un hilo, llevan una rosca, porque se supone que ahí va, obviamente, alguna tuerca. Esa pieza mecánica la vamos a dibujar hoy. Ahí están todas las dimensiones de la pieza. Una vista principal, la elevación del dibujo, y al lado derecho, ¿va? Un plano de corte parcial, porque se ha cortado a través de esa línea vertical ahí que está identificada con las letras AA. ¿Mm? A través de esa línea imaginaria se realizó un corte en el eje y esa zona cortada se muestra al lado derecho con la finalidad de indicar el ancho de la ranura y la profundidad. Ahí están las dimensiones para el chavetero. Todo el resto de las dimensiones las sacamos de esta elevación. ¿Okay? Este eje se fabrica en torno, por lo tanto es una pieza de revolución. Su línea de eje, que pasa por aquí al medio, hace que la pieza sea simétrica. Eso significa que todo el contorno que tengo en la parte superior, ¿no? Todos esos escalones, todos esos diámetros, son exactamente iguales a la parte de aquí abajo. Entonces, lo más práctico es dibujar la línea de eje, dibujar el contorno de la pieza y solamente la mitad de la pieza, perdón. Y posteriormente le sacamos una imagen espejo o una simetría para obtener la parte de ahí abajo, ¿no? Y lo vamos a empezar a trabajar así. Voy a reducir mi dibujo acá. ¿Okay? Y de aquí voy a seleccionar una ventana y esta imagen la voy a pegar en el AutoCAD. Está seleccionada la imagen, con las teclas Control C le saco una copia a esta imagen. Ahora voy a proyectarle la pantalla del AutoCAD. Ahí tengo el AutoCAD, un archivo nuevo, una hoja nueva. Y esa figura, entonces ahora con las teclas Control y B corta, y no me pegó nada. Voy a ir de nuevo otra vez al Paint. Control C. Ya, ahí sí. Ahí saco una cosa. Y aquí hago un clic. Y ahí tengo la imagen pegadita, ¿ya? Ojo, es una foto nomás que está pegada ahí. Lo hago para tener la figura aquí al ladito para poderla dibujar, ¿ya? Ir viendo las dimensiones e ir dibujando al costado. Por eso la imagen al moverla con la manito se coloca de color negro, ¿no? Porque no es una figura dibujada en AutoCAD, sino que es una foto pegada. Como les comentaba, lo primero que voy a hacer es dibujar una línea de eje, que es la que pasa aquí al medio, ¿no? Con la longitud exacta de la pieza. Y si miro la dimensión aquí abajo, me dice que esta línea tiene 176 milímetros. Entonces aquí al costado, con el comando línea, ¿no? Voy a trazar una línea netamente horizontal que mide 176 y le hago un enter, ¿no?
Ese es el tamaño real de nuestro eje. ¿Ah? Aquí tenemos la línea. Si la pincho y me ubico al final, debería marcar los 176 milímetros. ¿Ah? La voy a dejar así como línea continua. Cuando tenga la pieza terminada, cambio el tipo de línea, porque si vemos la figura al lado, es una línea centro. ¿Okay? No es una línea continua. Voy a empezar a dibujar desde el extremo derecho, perdón, desde el extremo izquierdo, ¿no? Desde este punto. Voy a trazar una línea vertical para tener la altura de esta pieza. Ojo, estamos trabajando desde la mitad de la pieza nada más. Por lo tanto, todos estos diámetros, este que me dice que es de 26, como vamos a partir desde el centro, entonces la altura va a ser 13. ¿Okay? Todos los diámetros. Este me dice que es 68, entonces la distancia desde aquí hasta arriba es la mitad de esto. ¿No? ¿Okay? Hay varias formas de generar esta figura. Puedo hacer uso o abusar incluso del comando desfase, que es una de las herramientas que más me ayuda a dibujar lo más rápido posible. Como ya tengo dibujada la línea de eje, la línea de aquí abajo, y necesito esta línea, hago un desfase, ¿verdad? Con la mitad de esa distancia. Si aquí me dicen 26, puedo hacer un desfase con la mitad, que sería 13. Entonces, voy a la línea que tengo aquí al costado, donde estoy dibujando, y a esta línea le aplico el comando desfase. ¿No? Me pide la distancia del desfase, son 13 milímetros. Tomo esa línea y la desfaso a la parte superior. Aquí ya tenemos el primer diámetro. Aprovecho de unir el extremo con una línea vertical nada más. Desde ahí hasta acá. Voy a la figura. Necesito generar esta línea vertical, la primera que aparece aquí. ¿No? Estos detalles internos, estos los dejamos al final. Voy a dibujar solamente el puro contorno, todas las líneas exteriores. Después dibujo las geometrías internas. Necesito esta línea vertical que está acá. ¿No? Ahora, esta línea vertical dice que está con respecto al origen desde acá, desde este punto, a una distancia de 60. Como dice ahí abajo, 60 milímetros. Como tengo esta línea vertical, la desfaso hacia el lado derecho, entonces esa distancia, 60. Esa línea la vamos a desfasar entonces. ¿No? Aplico el comando desfase, le digo que la distancia es 60, un enter, pincho la línea y nuestra figura llega hasta ahí nomás. ¿Ok? Por lo tanto, esta línea que aparece de aquí a continuación ya no existe, la puedo recortar. Y aplico el comando recorta. Un enter y pincho la línea que hay que cortar. ¿No? Ahí ya llevamos una zona de la figura. Llegamos hasta aquí. Necesito tener esa línea en la parte superior, que dice que el diámetro es 68. Y es lo mismo. Trabajo con la línea de eje y la desfaso hacia arriba la mitad de esta distancia. Si me dice 68, la mitad de 68 serían 34. Entonces esta línea se desfasa hacia arriba 34. Comando desfase, un clic ahí, indicamos la distancia, 34, un enter, pincho esta línea y la traslado hasta ahí arriba. ¿Ok? Esa línea vertical en el dibujo llega hasta la parte superior, pero ya la tenemos dibujada. Si yo me ubico en esa esquina, sin hacer clic con el mouse, se coloca ese cuadradito de color azul. Ahora aprieto el botón izquierdo del mouse y extiendo la línea. La estiro hasta
¿verdad? Que quede perpendicular con la línea anterior. Si me aparece esa simbología, lo puedo dejar así. O la puedo seguir extendiendo más arriba todavía, ¿verdad? La alargué. La línea está alargada. Y ahora con el comando recorta procedo a cortar estos dos pedacitos de línea que quedan acá. Comando recorta, un enter, pincho esta línea y esa línea. ¿Ok? Si voy a mirar la figura al lado, ya tengo esta línea vertical, me falta la que viene a continuación, que dice que está a una distancia de 18 milímetros. ¿No? Lo mismo. Esa línea que ya tenemos dibujada ahí, la desfasamos hacia el lado 18 milímetros. Otra vez el comando desfase, le digo que la distancia es 18, pincho esa línea en ese sector. Entonces, el sobrante de línea que aparece ahí, otra vez se aplica el comando recortar, ¿no? Un enter, y ahí corto la línea. Y así voy generando todo el contorno de la pieza, ¿no? Mucho comando desfase, mucho comando recorta. Otra línea en la parte superior acá, para el siguiente diámetro que dice que es 42. Sabemos que tenemos que ingresar la mitad de esta distancia, o sea, 21. Otro comando desfase, la distancia ahora es 21. Pincho esta línea y la desfaso está ahí arriba. Y yo sé que esta línea llega hasta aquí nomás. Por lo tanto, el resto de la línea hacia el lado izquierdo la recortamos inmediatamente. Recorta, enter, y cortamos esa línea que tenemos ahí. Ese diámetro que aparece acá, ¿no? Necesito la longitud, que en este espacio no me lo dicen, pero aquí tengo dos cotas. Aquí me dicen que desde el origen, ahora desde el lado derecho, desde el inicio de la pieza hasta este borde tenemos 98 y hasta acá tenemos 77. Por lo tanto, en esta distancia no queda la diferencia. 98 menos 77. Eso da 21 milímetros, ¿no? Esta línea debería tener 21 milímetros de longitud. Entonces, aprovechando que tengo esta línea vertical, hago un desfase de 21 milímetros. Otra vez, comando desfase, le digo que la distancia es 21, ¿no? Pincho esta línea y la desfaso hacia el lado derecho. Y aquí lo mismo, cortamos las líneas que vienen a continuación. Otro comando, recorta, enter, pinchamos esas dos. Y así se va generando todo el contorno de la figura, ¿no? El siguiente diámetro que aparece es 30. Aplicamos lo mismo. Ahora mi distancia entonces cambia a 15, porque recuerden, todos los diámetros a la mitad, 15 milímetros. Otro comando desfase, la distancia ahora es 15. Esa línea hacia arriba. Y hacemos lo mismo con el trozo de línea que queda todo hacia el lado izquierdo. Le aplicamos un recorta, un enter y corto la línea sobrante. Hay que generar la línea vertical acá para determinar la longitud de ese diámetro. Esta distancia, que tampoco está acotada, ¿no? Lo único que sé es que la distancia completa, aquí arriba dice que es 77, y hasta abajo, hasta ese punto, tengo 20 más 46, o sea, tenemos 66, y este tiene 77. 77 menos 66, me quedan 11 milímetros de longitud acá. Entonces, esa línea vertical se desfasa 11 milímetros hacia el lado. El mismo comando de fase, 11, y esta línea la desfaso hacia el lado. Y acá lo mismo, recortamos las líneas sobrantes. Comando recorta otra vez, enter,
cortamos las líneas. Viene este diámetro, ¿verdad? Que aquí me dicen que es de 20, dice diámetro 20. Y si yo observo la línea hasta acá, ese es el borde de línea que está ahí, también es un diámetro de 20. Entonces, yo puedo generar toda una línea completa hasta el origen de la pieza con esos 20 milímetros, ¿no? Y es lo que voy a proceder ahora. Entonces, como la distancia es 20, ingreso a la mitad nueva. Otro desfase, le digo que la distancia es 10 y esta línea debería ir hasta ahí. Y desde esa línea hacia el lado izquierdo se recorta todo. Recortar, un enter, ¿verdad? Cortamos ese pedazo de línea, el resto la eliminamos. Y aquí en el extremo unimos con una línea vertical, ¿no?, el final de la pieza. Más o menos por esta zona tiene un escalón, tiene una ranura este eje, que corresponde a esa zona que está ahí, ¿no? O sea, necesito generar estas dos líneas verticales, ¿no? Esas dos líneas verticales. La primera está a 32 y la otra distancia está a 46. 32 y 46, a partir desde ese extremo. Desfase nuevamente entonces. Una distancia es 32, enter, pincho esta línea hacia el lado izquierdo. Y hago otro desfase en donde la otra distancia ahora es 46, un enter, tomo esta línea hacia el lado izquierdo. Y ese pedacito de línea que queda ahí ya no va, ¿verdad? Porque aquí hay un escalón. Entonces aquí recorto. Enter, recorto ese pedacito de figura que está ahí. Y voy a ir a buscar el diámetro que hay que generar en este espacio. Que la cota dice que tiene un diámetro de 16. Si el diámetro es 16, aquí tenemos entonces 8 milímetros, ¿va? 8 milímetros. Desfaso esta línea hacia arriba, 8 milímetros. Comando desfase, le digo que la distancia es 8, un enter, trazo esa línea hacia la parte superior, dejo el pedacito de línea que pasa por el medio, lo demás nuevamente se recorta. Enter, cortamos ahí, cortamos acá. Ahí tenemos lo que en una pieza de revolución, una pieza que se fabrica en el torno, se denomina el contorno o el perfil de la pieza, ¿no? Vamos a ver qué otros detalles tiene esta pieza. Bueno, un detalle que me aparece en esta zona, voy a ubicar aquí más cerquita, ¿no?, es que aquí tiene un radio, un redondeo, o como le dice el AutoCAD, un empalme. Pero no está acotado el radio de ese empalme. No existe en el plano, no está. Así que le vamos a dar un radio de unos 2 milímetros nomás. ¿Ok? Entonces voy a ir al dibujo de al lado. Y se supone que entre estas dos líneas, entre esa línea vertical y esta, aquí debería haber un empalme de 2 milímetros de radio. Se realiza con ese comando que está ahí, empalme, ¿no? Si por casualidad ese comando empalme no está visible, ustedes pinchan en la flechita que está al lado y ahí aparece que se puede hacer un chaflán, que es un bisel, o un empalme, que es un radio, o ya el empalme. Les comenté, el empalme tiene un radio de 2 milímetros. El valor del radio lo ingreso en la parte de abajo. Aquí se abre una ventana que me da las opciones del empalme. Y ahí está la opción radio, que es lo que voy a pinchar, ¿no? Y aquí ingreso el valor del radio, que es de 2. Enter. Pincho la línea horizontal
y la línea vertical, y entre esas dos me hace el empalme que está haciendo ahí, ¿no? Y ahí lo dibujo. Siempre que el AutoCAD se encuentra con líneas cruzadas y hace un empalme, ¿no? El resto de la línea la corta, pero eso es lo de menos, porque yo pincho esta línea, ¿no? Y le digo que la voy a extender, la arrastro desde ahí arriba, paso de largo sobre la figura, hago un clic ahí, ¿no? Y ahora ese pedacito de línea aquí la recorto. Le hago un comando recorta. Un clic en recorta, un enter, y cortamos esa zona de la pieza, ¿no? Ahí se va generando el perfil de nuestro eje o nuestra figura. ¿Okay? Este extremo del lado derecho, que traen esas como doble línea, esa es una representación de un hilo, ¿no? Lleva una rosca, que me dicen que es un hilo métrico de 26 milímetros, ¿no? Y la verdad que esas líneas que están ahí no tienen una distancia determinada, sino que es simplemente la representación de un hilo, ¿no? Lo único que sí me dicen es que la distancia de este hilo, de esta zona roscada, es de 33 milímetros. Si lo que primero vamos a hacer un desfase desde el origen hacia el lado derecho de 33 para tener esa línea, ¿no? Otro comando de fase. Mi distancia es 33. Pincho esa línea y hasta ahí llega el hilo, ¿no? En la representación de los hilos, siempre los hilos o las roscas comienzan con un bisel, con un chaflán en esa zona. Voy a acercar aquí para que se vea mejor, ¿no? Ahí tenemos un bisel. Y si se fijan, la altura del bisel determina la línea horizontal y la línea vertical después para representar el hilo, ¿no? Como es simplemente una representación y no lleva una medida en específico, voy a hacer acá un bisel de 1 milímetro o un chaflán de 1 milímetro y ahí visualmente voy a verificar si se ve bien con esa dimensión de bisel, ¿no? O chaflán. Ahí está activo el comando empalme. Para buscar el bisel o el chaflán, pincho en la flechita y ahí aparece el chaflán, ¿no? El chaflán, como me muestra en esa figura, me pide dos distancias. La distancia número 1 es la longitud en el eje horizontal, en el eje X, en AutoCAD. Esa distancia es 1 milímetro. Y si estamos haciendo un bisel a 45 grados, la distancia 2, es decir, la distancia del bisel verticalmente, en este caso también va a ser de 1 milímetro. ¿Okay? Así que pincho el comando chaflán. Para ingresar la distancia es lo mismo. Ahora en la parte inferior se abre una ventana y ahí están las opciones del chaflán. Y ahí aparece la palabra distancia. Y ahí voy a hacer un clic con el mouse sobre distancia. Y aquí me pide la distancia, que sé que la tengo que ingresar primero. Horizontalmente tiene 1 milímetro, un enter. Verticalmente también tiene 1 milímetro, otro enter. Y después pinchamos la línea, ¿no? Ahí tenemos la entrada del chaflán o del bisel. Entonces, para representar el hilo, ahora trazo una línea de donde comienza el bisel, desde esa esquina, trazo una línea horizontal, ¿no? Después le puedo aplicar el comando recorta acá, y acá lo mismo, una línea vertical de ese punto hacia abajo. Y aquí aplico los comandos recortar. Un enter, cortamos ahí y cortamos ahí. Ahí tenemos un extremo del eje, ¿no? Que es lo que está representado aquí entonces del lado izquierdo.
Y al lado derecho tenemos otra rosca, tenemos otro hilo en el diámetro de 20. Se representa exactamente igual, ¿no? De hecho, si miramos, las alturas son bastante similares, ¿no? Es casi la misma. Así que también hacemos un bisel o un chaflán de 1 milímetro, ¿no? Para poder generar la profundidad del hilo rosca. Ahora, aquí sí que hay otro detalle, ¿no? Porque en este libro, aunque ustedes no lo crean, hasta a veces hasta los libros traen algunos detalles, algunos problemas que no entrega toda la información completa. En ningún momento me están dando la longitud de este hilo acá, en el plano, ¿no? Pero se nota que no llega a la mitad. La mitad de esta distancia serían 16. Estamos ubicados por aquí, ahí tenemos 16 milímetros, ¿ya? Así que le voy a dar una longitud a esto de 14, ¿no? Esa distancia la vamos a inventar ahí, ¿no? 14 milímetros. Esa línea la desfaso entonces, ¿verdad? Con una distancia de 14, un enter, pincho la línea, la desfaso hacia el lado. Y acá lo mismo, vuelvo a hacer ese chaflán. Ahí está el icono chaflán o el comando chaflán, ¿no? Como la distancia del chaflán es la misma, sigue siendo 1 milímetro, no es necesario volver a ingresar las distancias, ¿no? Porque ya la ingresamos con el bisel anterior. Entonces ahora yo pincho las líneas nuevas. Y ahora puedo trazar las líneas horizontales, verticales, para representar ese hilo. Le aplicamos el comando recortar, un enter. Cortamos ahí, cortamos acá. Y me voy a alejar de la figura para verlo completo. ¿No? Ahí tenemos entonces el contorno de la pieza. Si miramos aquí al lado, en la figura original, lo único que me estaría faltando sería dibujar esta canal, ¿verdad? Que es el chavetero, ¿ok? Pero específicamente en el chavetero, yo lo terminaría una vez que tenga la pieza completa, ahí genero esta figura, ¿ya? Porque se comparte justo medio medio ahí. Entonces el chavetero lo voy a dejar al final. Voy a sacar la simetría de la pieza para obtener la parte de abajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Tengo que aplicar ese comando que se llama simetría, ¿ok? Ahora, lo más práctico es pinchar en simetría. Cuando me pida designar los objetos, yo hago un clic acá, un clic con el mouse, lo muevo, abro esa ventana y marco toda la geometría de la pieza. Ahí está todo marcado. Y ahora aplico un Enter, ¿no? La simetría me pide la línea, que es de simetría. La línea de simetría es esta línea que está aquí abajo, ¿no? Entonces, me está pidiendo el primer punto, puede ser ese extremo, hago un clic aquí con el mouse, me pide el otro punto, no, voy a hacer de nuevo, simetría, me pide el objeto, todo el objeto, un Enter. Me pide el primer punto de simetría, puede ser ese, un clic ahí. Luego me pide el segundo punto de simetría, puede ser el otro extremo de la pieza. Y ahí hago un clic. Y aquí me pregunta si el objeto de origen, es decir, lo que está marcado de azul, lo va a eliminar o no. Si pincho que sí, me dibuja la de abajo y la de arriba lo elimina, ¿no? Por eso tengo que hacer clic donde dice no. Y ahí estaría la pieza completa, ¿no? Y ahora podemos dibujar aquí el chavetero, con un pequeño detalle. Cuando yo seleccioné todo el contorno de la figura, ¿no?, me copió toda la figura, incluyendo la línea de eje, porque es para hacerlo más rápido. Entonces, cuando la copió, encima de esta línea me dibujó otra línea, ¿no? Si ahora la voy a eliminar, donde dice borrar, ¿no?,
aparentemente no la borró. Y el problema es que sí la eliminó. Lo que pasa es que encima de esa línea había otra línea. Si esta la vuelvo a borrar, obviamente ahora queda una sola, ¿no? Entonces voy a volver atrás. Entonces, ojo, como yo tomé todo el contorno de la figura para hacer la simetría, recuerden, esa línea, como también la seleccionó, le va a sacar una copia arriba, pero después uno la puede eliminar nomás. Porque de lo contrario, tendría que haber hecho simetría y haber pinchado línea por línea de todo el contorno, ¿verdad? Sin seleccionar la línea de eje. Pero el problema es que así me demoro más porque tengo que estar pinchando todo el contorno de la figura y alguna línea se me puede quedar afuera, ¿va? Entonces es más práctico tomar una ventana y después si queda la línea de eje repetida, se elimina, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver cómo se hace el chavetero. Me voy a acercar a la figura. Por ahí. Ya, un poquito menos. Nos alcanzan a ver todas las dimensiones. Ahí. A ver. El problema es que aquí tenemos que ubicar. Se supone que ese punto que está marcado ahí con esa distancia de 12 es el punto centro porque aquí yo puedo dibujar un círculo, ¿verdad? Dibujo un círculo cuyo centro está ubicado en ese punto, el que me dice 12. Y acá dibujo otro círculo también, ¿verdad? Con ese centro. Ahora, ¿cómo ubico los centros de los círculos? Bueno, ahí está la distancia, 40. Entonces tomo la línea que está al medio y le hago un desfase hacia acá de 40 milímetros. Ahí tengo el centro del primer círculo. Y después esa línea la desfaso hacia el lado derecho 12 milímetros y tengo el otro centro, ¿no? Dos distancias, 40 y 12, con respecto a esa línea vertical, ¿no? Entonces, comando desfase. 40 me parece que era la primera distancia, si no me equivoco, hacia el lado derecho, escape, y ahora aplico otro desfase en donde la distancia es 12, y pincho esta línea y que me la trace hacia el lado. Y entonces en esa intersección estarían los círculos, ¿no? Distancia de 40 y 12, voy a verificar la distancia. Sí, está bien, 40 y 12. Me falta saber el ancho del chavetero de esta ranura, que aquí no me lo indican, pero sí me lo están indicando en la figura de aquí al lado, en este corte. Ahí está el ancho de la ranura, que dice que es de 8, ¿no? Esas letras que están ahí, que indican P9, J5 y varias más, ¿no? Esas no las tomen en consideración todavía, porque esos son el ajuste que tienen las piezas. La distancia es el primer número que aparece ahí, 8. Ese es el ancho, ¿no? El ancho total de la ranura es 8. Por lo tanto, en ese punto yo voy a dibujar un círculo de diámetro 8 milímetros. Con esa opción, con centro y diámetro, ¿no? Digo que este es el centro, el diámetro es 8, y al otro lado hago lo mismo, otro círculo, centro y diámetro, aquí, con un diámetro de 8, ¿no? Estas líneas verticales ahora ya las puedo eliminar porque ya tengo ubicados los círculos, ¿okay? Y aquí se unen con una línea pasando del cuadrante de un círculo al cuadrante del otro. Entonces aplicamos comando línea, ¿no? Primer punto, ese cuadrante. Un clic ahí, paso al segundo, ahí tengo otro cuadrante, escape. Otra línea en la parte inferior, hacemos lo mismo, de cuadrante a cuadrante. Y para que quede el puro contorno, recortamos. O sea, otra vez el comando recorta, ¿no?
un enter, y cortamos la parte interna de los arcos. De ahí nos queda la ranura o el chavetero. Me voy a alejar un poquito para ver la figura completa. Aparentemente en esta figura, en este eje, no nos estaría faltando nada con respecto a la figura original, ¿no? Está todo representado. Lo único que me falta es cambiar el tipo de línea, que esta es una línea centro, y que además las líneas de eje, como son imaginarias, no pueden terminar sobre la figura. Así que esta línea la voy a extender hacia el lado, ¿ya? Igual hacia el lado izquierdo, también se extiende, tiene que quedar fuera de la figura. Entonces la voy a arrastrar y la voy a alargar a lo menos unos 10 milímetros, porque esta pieza ya es un poquito larga, tiene casi 200 milímetros de longitud. Entonces la alargo 10 milímetros hacia ambos lados y lo mismo hago con el otro extremo. Recuerden, uno ubica el cursor ahí, cuando ese cuadrado esté de color colorado, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro la línea, ¿ya? Y en esa ventanita le doy la longitud a extender, 10 milímetros. Ahí está extendida la línea. Y lo que habíamos visto en la clase pasada, cambiarlo por la línea de eje, que aquí no la tengo cargada, así que voy a tener que ir donde dice otro tipo de línea. No tengo la línea centro, aquí debería decir línea centro, que no aparece, la voy a cargar en la parte superior. En esa biblioteca busco la línea que se llama centro, que está ahí. Le digo aceptar, cierro esta ventana, pincho la línea, voy a las propiedades y ahora en esa ventanita sí me aparece la línea centro y le hago un clic, ¿no? Voy a comparar esta línea centro, que está recién dibujada, con la que está indicada en el dibujo, y esta es mucho más cortita, tiene los trazos mucho más cortos, y este tiene un trazo demasiado largo, ¿no? Eso se corrige, y ahora lo podemos corregir de la siguiente forma. Voy a pinchar la línea, cuando la línea esté de color azul, voy a ir con el botón derecho del mouse, y voy a pinchar donde dice propiedades. Ahí le voy a modificar las propiedades de esa línea. En la ventana emergente que aparece aquí al lado izquierdo, me dice escala tipo y aparece un 1. Y esto lo vimos en la clase pasada. Si yo coloco ahora un número menor a 1, como por ejemplo 0.5, el trazo lo va a hacer con la mitad de la longitud, ¿no? Y aquí yo puedo ver al lado que el trazo ya se acortó, pero aún no es tan corto como el dibujo original. Entonces puedo bajar más. En vez de 0.5 le puedo decir, por ejemplo, 0.3. Y ahora el trazo está más cortito todavía. Ahora sí se parece al original, ¿no? Y en la X, que está en la parte superior allá, arriba al lado izquierdo, cierro esa ventana emergente y aprieto la tecla escape. Y ahí tendríamos la línea de eje, ¿no? Y es la que me representa esa figura. Y aquí al lado tendríamos que dibujar los círculos. Son dos círculos, ¿verdad? Lo que sí es que el centro de este círculo tiene que estar alineado con el centro de esa pieza, ¿no? Es la única precaución que hay que tener. Así que voy a ocupar una línea acá, ¿ya? Auxiliar, y voy a trazar una línea horizontal a partir de este punto. Aquí tendría que calcularla más o menos la distancia. ¿Ya? A ver. Se supone que el círculo, el diámetro mayor que tenemos acá,
corresponde al diámetro más grande que tiene la pieza, que es de 68. ¿Ya? 68 es todo el círculo, por lo tanto la mitad de 68 es 34. Y si la separo otros 30 milímetros más, 30 más los 34 que tiene la pieza serían 64. Entonces trazo una línea de 64 milímetros. ¿Ok? Ahí estaría el centro de ese círculo. Y cuando dibuje el círculo, me va a quedar separado con respecto a ese punto 30 milímetros. ¿No? Más los 10 que teníamos acá, o sea, las piezas me van a quedar separadas 40. Ahora, en estricto rigor, si la distancia es 20, 30, 35, 38, da lo mismo, ¿no? Es solamente para tener una referencia. El diámetro mayor corresponde al diámetro de 68 milímetros, según el plano. Y el otro más pequeño, el de 68, el otro es de donde va el chavetero, que es de 26. Entonces, dos círculos, uno de 26 y el otro de 68. Y los dos son diámetro. Entonces ahora trabajo con la opción centro y diámetro. ¿No? Ese es el centro, un diámetro es 26, un enter, otro círculo, el mismo centro, pero ahora el diámetro es 68. Ahí estarían dibujadas las dos figuras. ¿No? Esta línea, ahora yo la utilizo como línea de eje, ¿no? Para el círculo, porque todos los círculos yo tengo que indicar con líneas de eje el centro. Entonces aprovecho de extender esta línea hasta su cuadrante, ahí, ¿no? Este pedacito de línea que está acá, la recorto, comando recortar, enter, ¿no? Ahí he cortado los círculos por la mitad y ahora hago lo mismo con una línea vertical, trazando de cuadrante a cuadrante. ¿Mm? Como son líneas imaginarias, las pincho y las tengo que extender fuera de la figura. Como en la figura de al lado, esa línea de eje lo extendimos 10 milímetros, entonces esta también la voy a alargar o extender 10 milímetros. Las cuatro iguales. Debo mantener el centro igual. ¿No? Recuerden, en dibujo técnico lo más importante es el orden, que todo quede igual. ¿No? Ahí. Y como son líneas de eje, voy a propiedades y las cambio a línea de eje, que es la misma línea centro. ¿Ya? Y como la línea anterior en el eje la dejamos escalada a 0.3, estas también las tengo que escalar a 0.3. O sea, botón derecho, propiedades, y el tipo de escala también lo cambio a 0.3, un enter, y ahí estarían escaladas exactamente iguales las líneas. ¿No? Ahí estaría dibujado ese corte. Y aquí estaría faltando dibujar el chavetero, esa ranura. ¿No? Me dicen que el ancho de la ranura, de hecho ya sabemos que es de 8 milímetros. 8. Como tenemos la línea de eje aquí al medio, le hago un desfase de 4 milímetros hacia arriba, 4 milímetros hacia abajo, ahí genero el ancho del chavetero. Y como sé que desde el inicio de este círculo hasta este punto tengo una distancia de 22, ¿no? Lo más práctico que puedo hacer desde aquí, trazo una línea vertical al ojo nomás, ¿no? Que parte desde el cuadrante del círculo y después le saco un desfase a 22. Y es lo que voy a hacer primero. Aquí me voy a alejar un poco porque estoy muy encima del dibujo, ¿no? Entonces, como les decía, primero una línea vertical saliendo desde aquí, desde el cuadrante, hacia arriba. Y me da lo mismo el largo, ¿no?
esta línea ahora, hacia acá, la desfaso 22 milímetros. Vuelvo a aplicar el mismo comando, como le había comentado en las clases anteriores. Comando desfase y recorta es lo que más se ocupa acá. Desfase, la distancia es 22, un enter, tomo la línea y la desfaso hacia el lado, ¿no? Esa línea que era auxiliar ya no la necesito, la puedo eliminar, porque esta es la línea que yo necesitaba, ubicada a 22 milímetros, ¿no? Y ahora incluso la puedo extender, la arrastro para generar el otro lado de la ranura o del chavetero. Y como sé que la ranura con respecto a esta línea tiene 8 milímetros, a esta línea le hago un desfase de 4 hacia ambos lados. Entonces voy, comando desfase, le digo que la distancia es 4, un enter, pinchamos la línea, desfase hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y ahora a recortar. Comando recorta. Empecemos a cortar las líneas que nos sobran acá, ¿ya? Sobran esa, ahí, aquí, y la entrada de la ranura. Ahí queda la ranurita. Se parece al icono, al Pac-Man del Atari. Las otras líneas sobrantes simplemente se eliminan. Esa la elimino, la elimino. Y ahí está la ranura. 8 milímetros de ancho, ¿verdad? Y la profundidad hasta el extremo del eje, esa distancia es 22. Y para terminar el dibujo, faltaría hacer el achurado, ¿no? Ese achurado, que también lo hicimos en clases anteriores, se dibuja con ese comando que se llama sombreado, ¿no? Ahí está, comando sombreado. Y ahí me aparece el achurado que tenemos que hacer. Entonces pincho en sombreado. Les recuerdo, en mecánica el único perfil que hacemos nosotros del sombreado es ese que dice ANSI 31, que es una normativa. Pincho donde dice ANSI 31 y ahora hago un clic al interior de la zona donde va el achurado, en ese punto, en esa zona y en esa zona. Ahí está listo el achurado. Simplemente la parte superior cerramos, ¿no? Ahí está el dibujo de la pieza, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros tenemos una primera evaluación, que es una actividad práctica, es dibujar una pieza mecánica, tal como lo hemos dibujado hasta ahora, ¿no? Yo les voy a enviar ese día de la evaluación un plano o una imagen de un plano, ¿no? Porque aquí está recortado el plano, no está completo, aparece solamente la pieza con sus distintas dimensiones y ustedes me la van a representar, la van a dibujar con las medidas reales, tal como hemos dibujado esta figura en esta oportunidad. En esto va a consistir la primera evaluación, solamente hacer dibujos, ¿ok? Posteriormente a la evaluación número 1, después yo les voy a explicar cómo se dibuja esta representación de que está aquí abajo, ¿verdad? Que es una vista isométrica. Pero esto prefiero explicarlo después de la evaluación número 1, para no generarle mucho contenido a la evaluación y empezarlos a complicar, ¿no? Así que vamos a trabajar solamente con sistema de representación ortogonal, proyección de vista, ¿no? Ese es todo mi dibujo. Ahora, el día de la evaluación, ustedes una vez que lo tengan listo, van a ir al icono de AutoCAD, ¿ya? Y van a guardar este trabajo con la opción, siempre con la primera opción que está ahí arriba, que les dice dibujo, ¿no? Hacen un clic ahí, seleccionan la carpeta en donde quieren guardar este trabajo, ¿verdad? El nombre del archivo, las evaluaciones, el estudiante le coloca su nombre, ¿verdad? Por ejemplo,
Alambrito Delgado, ¿da? Un estudiante. Yo tengo la versión AutoCAD 2018. Si ustedes tienen la 2018, simplemente guardan el archivo y me lo envían por correo. Si alguno de ustedes tiene la versión 2019 o la versión 2020 y lo guarda en esa versión y me lo envía por correo, yo no voy a poder abrir el archivo porque la versión del AutoCAD que yo tengo es más antigua. Entonces, ojo, los estudiantes que tengan instalado el 2019 o el 2020, cuando guarden el archivo, por favor, en la ventanita que está acá abajo, seleccionen ustedes que guarde este archivo en la versión 2018 o 2017 o 2016, ¿no? Cualquier versión que sea 2018 hacia abajo. Ahí envejecen ustedes el archivo. Si me envían ese archivo, ahora yo lo voy a poder abrir y lo voy a poder revisar, ¿no? Es la única, el único favor que les voy a pedir por ahora, que me envíen los archivos en una versión de AutoCAD 2018. Y recuerden, las versiones de AutoCAD se pueden envejecer, se pueden guardar en una versión más antigua, seleccionando en esa ventana inferior a qué versión de AutoCAD la quieren envejecer, ¿no? Y ahí ustedes lo van a envejecer a 2018. Esa es la actividad, jóvenes, ¿no? Voy a detener la grabación.